Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mientras pasaban juntos por Galilea, Jesús dice a sus discípulos: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, que le darán muerte, pero al tercer día resucitará. Ellos se entristecieron profundamente. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los recaudadores de impuestos se acercaron a Pedro y le dijeron: ¿El maestro de ustedes no paga los impuestos? Pedro contestó: Sí. Cuando entró en casa, Jesús se adelantó y le preguntó: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra a quiénes cobran impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Contestó que de los extraños. Y Jesús les dijo: Eso quiere decir que los hijos están libres de pagar. Pero para no dar motivo de escándalo, ve al lago, echa un anzuelo y al primer pez que pique, sácalo. Ábrele la boca y encontrarás una moneda. Paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría, queridos hermanos, de nuevo encontrarnos aquí a través de este medio. Un espacio donde nos unimos y nos encontramos como hermanos en la fe, como amigos, para escuchar la palabra de Dios, meditar en ella y así, día a día, fortalecer nuestra fe y animar nuestra vida cristiana. Vamos hoy entonces, con la luz de esta palabra y sobre todo con la luz del Espíritu Santo, a escuchar, a descubrir qué es lo que hoy Jesús y el mismo Dios quieren enseñarnos a nosotros a través de esta palabra. Adentrándonos entonces en esta reflexión, queridos hermanos, hoy en el Evangelio nos encontramos como con dos textos. Podemos dividirlo en dos partes. En primera parte encontramos de nuevo, como lo hemos visto en días anteriores, donde Jesús anuncia su pasión, su muerte y su resurrección. Pero, ¿y hoy qué tiene para decirnos a nosotros este suceso, ocurrido hace más de 2000 años, pero que de igual manera ese misterio de la salvación sigue ocurriendo día a día en nuestra vida? Vamos a centrarnos en una palabra. Jesús dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y con este anuncio de su pasión, de su muerte y de su resurrección, podemos aprender algo. Es cierto, Jesús fue entregado a la muerte y fue entregado por nuestra salvación. ¿Quién lo entrega? Lo entrega el mismo Dios, quien nos da a su propio Hijo para que nosotros también recuperemos esa filiación divina que hemos perdido por el pecado. Pero la muerte, ¿quiénes son los responsables de darle muerte? La muerte de Jesús es causada por las autoridades, incluso por el mismo pueblo. ¿Y por qué por las autoridades? Porque sienten y ven amenazado su poder. ¿Y por el pueblo por qué? Porque un día, después de haberlo aclamado como rey, al día siguiente piden su crucifixión. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros este suceso, este nuevo anuncio? Dios entrega a su Hijo para salvarnos. Pero su muerte está en manos de aquellos que sienten amenazado su poder. Y son los hombres los responsables de darle muerte, porque ven que tienen que desacomodarse, sienten amenazado su vida, su poder y su prestigio. En el segundo
suceso de este Evangelio, nos encontramos con un acontecimiento que quizás es polémica también hoy en nuestra historia, sobre todo en nuestra vida social. Y hace alusión a un tema, a los impuestos. Y es que ¿quién no paga impuesto? Y más cuando día a día le ponen impuesto a cada cosa. Y aumentan más y más. Pero ¿qué nos quiere decir a nosotros con esta palabra? ¿Qué es lo que se nos quiere enseñar a nosotros? Existen unas leyes, esa es la verdad. Unas leyes que no podemos evadir, sobre todo como ciudadanos. ¿Y por qué? Todo cristiano, ante todo, debe ser un buen ciudadano. Por lo tanto, como cristianos, también debemos cumplir con nuestra ley civil. Pero también con esta actitud de Jesús y estas palabras de Jesús, se nos hace una invitación a revisar y analizar nuestra conducta frente a los hombres y frente a Dios. ¿Qué actitud tomamos frente a la ley? Tanto divina como humana. Actuamos simplemente cumplir por cumplir, porque nos sentimos atados. Hoy Jesús, con su actitud, nos enseña que no es cumplir por cumplir, sino porque ante todo es un requisito, o podríamos decirlo, es un bien humano, contribuir también con la construcción de nuestra sociedad. Que de alguna manera, muchas veces, los impuestos que pagamos se ven amenazados por la misma corrupción o por aquellos que los evaden, ya es algo muy diferente. Pero hoy Jesús nos enseña que en libertad hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Porque los hijos de Dios somos libres. Por lo tanto, cumplimos también con una ley divina y con nuestra sociedad para contribuir a que ella mejore cada día. Nosotros, entonces, ¿qué podríamos concluir de este pasaje? Primero, ¿cuál es nuestra actitud frente a la obra redentora de Jesús? Sí, el Evangelio nos dice, los discípulos se entristecieron, claro, porque esperaban un Mesías poderoso, un Mesías guerrero que viniera a acabar y a destruir a todo. Y sobre todo, que acabara con aquel imperio que los estaba sometiendo, dominando, como lo era el imperio romano. Pero Jesús nos dice, el Mesías, el verdadero rey de cielo y tierra, reinará desde una cruz. Es decir, reinará desde el signo del amor, porque eso es la cruz, el signo del amor. Y ese es el reino que Dios quiere construir. Y quiere que nosotros como sus hijos lo hagamos realidad. Segundo, Jesús hace una pregunta que debe de alguna manera movernos a nosotros, lo más profundo del corazón. ¿Por qué? Porque Jesús pregunta por los hijos y por los extranjeros. ¿Y a qué nos está invitando con esto? A reconocer nuestra propia identidad. Sí, somos hijos de Dios. Y esa es nuestra identidad. Y es algo que nadie nos podrá arrebatar. Y por más impuestos que nos cobren, por más leyes humanas que nos pongan, nuestra identidad es ser hijos de Dios, ser cristianos católicos. Y esa es la identidad que a partir de hoy, con este Evangelio, debemos nosotros reconocer y sobre todo restaurar. Porque sabemos que esa identidad la hemos dañado, la hemos manchado con algo que se llama pecado. Así, queridos hermanos, que hoy
nos queda una gran invitación y una gran reflexión. Construir el reino de Dios. El reino de Dios que sobre todo se basa en el amor y la justicia. Y que debemos pagar tributo a Dios y a los hombres. Pero ¿cuál es el tributo que le debemos a Dios? El amor. Y ese es el impuesto que Dios reclama de nosotros, sus hijos. Y ese es el impuesto que también de alguna manera el hermano, en medio de sus afanes, de su dolor, también reclama de cada uno de nosotros. Así, queridos hermanos, que como ciudadanos tenemos impuestos que pagar. Pero como cristianos católicos que somos, también tenemos un tributo para dar. Y ese tributo se llama amor. Y es el mayor impuesto que necesita y merecen Dios y la humanidad. Feliz y bendecido día para todos.